Bueno, empezamos, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en el 34? Y vamos a empezar el 35, pero vamos a leer el último versículo que dice: y al ir Moisés ante el Eterno para hablar con él, y quitando el velo hasta que con él se quitaba el velo hasta que salía del tabernáculo, y entonces comunicaba a los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Los hijos de Israel veían el resplandecimiento del rostro de Moisés, que volvía a cubrirse con el velo hasta que iba nuevamente a hablar con él. Cada vez que Moisés se encontraba con el Eterno, la gloria del Señor, la presencia de Dios quedaba en él, y el pueblo le temía porque el rostro de Moisés brillaba. Había un brillo y se lo tenía que cubrir porque las personas no se atrevían ni siquiera a ver. ¿Okay? Vamos con el 35. Dice: Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás, pues será día santo, es decir, dedicado al Eterno. Todo el que haga un trabajo ese día será muerto. No encenderéis fuego en vuestras moradas en sábado. Y le dijo Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel: esto es lo que ordenó el Eterno: brindad vuestras ofrendas al Eterno. Todo hombre de corazón generoso traerá la ofrenda al Eterno: oro, plata y cobre bruñido, tejidos teñidos de celeste, púrpura y carmesí, lino fino. ¿Eso no lo habíamos leído ya? No, estas son las ofrendas: pelo de cabra, pieles de carnero, teñidos de rojo, cueros de tejano y maderas de acacia, aceite para las luminarias, especias para el óleo de la unción, para el incienso, y piedras de onís y piedras de enjarce para el efod y para el pectoral. Acuérdate que le estaba pidiendo esto para poder hacer lo que el Eterno le había mostrado, la ropa de Aarón. ¿Te acuerdas? Y todo hombre capaz de entre vosotros vendrá para hacer todo lo que ordenó el Eterno: el tabernáculo, su tienda, su propiciatorio, sus anillos de sujeción, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca con sus varas, el propiciatorio y las cortinas del velo, la mesa con las varas, sus utensilios y el pan de la propiciación, el candelabro de las luminarias y sus utensilios, sus lámparas y el aceite de las luminarias, el altar del incienso, sus varas y el óleo de la unción, las especies y las cortinas de la puerta de acceso al tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de cobre bruñido, sus varas, sus utensilios, el pilón y su pedestal, las cortinas del atrio, sus columnas, sus zócalos y el velo de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, y los vestidos para los oficios rituales, los vestidos de santidad para Aarón y el sacerdote y los de sus hijos, para Aarón el sacerdote y los de sus hijos, para oficiar. Y se retiraron todos los hijos de Israel de la presencia de Moisés, y vinieron luego los de corazón generoso y trajeron las ofrendas para el Eterno. O sea que las ofrendas las deberíamos de dar todos, pero los únicos que ofrenden son los que son tocados, son de corazón generoso, que le permiten que el Señor hable a sus corazones y están deseosos de ser obedientes. Si te fijas, vinieron todos los de corazón
generoso y ofrendaron, dice. ¿Ok? Para el Eterno. Para la obra del tabernáculo, para todo su servicio y para los vestidos sagrados, tanto hombres como mujeres, todo de corazón generoso. Trajeron broches, aros, sortijas, brazaletes y otros objetos de oro para el Eterno. Y todo varón que tenía telas teñidas de celeste, púrpura o carmesí lino fino, pelo de cabra, cuernos de carnero, teñidos de rojo y cueros de tejón. Los trajeron también, presentaron al Eterno ofrendas de plata y de cobre bruñido, como asimismo madera de acacia, para las obras del servicio. Y toda mujer de mano hábil hilaba tejidos teñidos de celeste, púrpura y carmesí. Y también el lino, y todas las mujeres que podían hacerlo hilaban el pelo de la cabra, y los jefes trajeron piedras de onice y las piedras de los engrases para el efod y para el pectoral. También trajeron especies, aceite para los luminarias y para el óleo de la unción e incienso. Todo hombre y toda mujer de corazón dispuesto para contribuir a la obra que el Eterno había ordenado a Moisés que hicieran, trajeron sus ofrendas. Y les dijo Moisés a los hijos de Israel: sabed que el Eterno ha elegido a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Él le llenó de su espíritu, otorgándole singular entendimiento, sapiencia e idoneidad para toda obra, para concebir ideas, para trabajar el oro, la plata y el cobre, para tallar piedras de engarce y para tallar maderas de obras artísticas. Y todo del don de la enseñanza a Aholiab, hijo de Ahisamat, hijo de la tribu de Dan, los colmó de habilidades para ejecutar toda obra de arte, incluso de tejidos con telas teñidas, celestes, púrpura y carmesí, con lino y en general todo tipo de trabajo y proyectos. Por eso es que Él escoge quienes van a hacer el trabajo de Él. Sintámonos privilegiados porque el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Amén. El 36. Bezalel y Aholiab y todo varón dotado por el Eterno de la capacidad e inteligencia hicieron todo lo que había ordenado el Eterno, y lo concerniente a la obra para el servicio del santuario. Y llamó Moisés a Bezalel y a los demás hombres dotados por Dios de capacidad y entendimiento suficientes para que hicieran la obra, y tomaron en presencia de Moisés todas las obras que trajeron los hijos de Israel para la obra del servicio sagrado, y comenzaron a ejecutarla. Y cada mañana le traían a Moisés más ofrendas, pero un día los expertos que hacían la obra sagrada se presentaron ante Moisés y le dijeron: el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenó el Eterno. Entonces Moisés dispuso por medio de un pregón que no se trajera más ofrendas para la obra sagrada, y el pueblo cesó de donaciones. Lo reunido sobraba para todo lo que había de hacerse.
¡Wow! ¡Qué bueno! Y los hombres de corazón capaz hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino teñido de celeste, púrpura y carmesí, con dibujo de querubines de fina hechura. La longitud de cada cortina era de 28 codos y su anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran iguales. 5 cortinas fueron unidas entre sí y las otras cortinas fueron unidas aparte. Y se hicieron lazos celestes sobre el borde de la cortina donde terminaba el primer conjunto, y lo mismo en el extremo del segundo. Se hicieron 50 lazos en el borde del primero. En el borde del primer conjunto. Del primer borde del conjunto. Y 50 en el borde del segundo, quedando un frente al otro, y se hicieron 50 bordes de oro para juntar las cortinas una con otra, para que resultara un solo tabernáculo. E hicieron cortinas de pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas en total, todas las cortinas medidas de 30 codos de largo y 4 codos de ancho, siendo la misma medida para las 11 cortinas, y se unieron 5 cortinas entre sí y 6 cortinas entre sí, y se hicieron 50 presillas en el borde de uno de los dos grupos de cortinas. En el extremo donde estaba el enlazamiento, y 50 presillas en el borde del otro grupo. También donde estaba el enlazamiento en la segunda juntura. Y se hicieron 50 broches de cobre para unir la tienda, y se hizo un propiciatorio para las tiendas de cueros de carnero teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejón. Y las tablas para el tabernáculo fueron hechas de madera de acacia vertical. Cada tabla tenía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Cada tabla tenía espigas para poder encajar el borde de cada tabla. Fueron 20 tablas orientadas hacia el sur, e hicieron 40 zócalos de plata debajo de 20 tablas, o sea, 2 zócalos debajo de cada tabla, con sus 2 espigas. Y en el segundo costado del tabernáculo, orientado hacia el norte, se hicieron otras 20 tablas, con sus 40 zócalos de plata, o sea, 2 zócalos bajo cada una de las tablas. Y en la parte posterior del tabernáculo poniente se colocaron 6 tablas, y fueron puestas 2 tablas para los ángulos del tabernáculo en el fondo. Cada una de esas tablas quedó unida y trabada con la otra por medio de un anillo. Así se hizo para los 2 rincones. Y se instalaron 8 tablas con 16 zócalos, 2 zócalos debajo de cada tabla, y se colocaron travesaños de acacia, 5 para las tablas de un costado del tabernáculo, 5 para las tablas del otro costado, y 5 para el lado que cerraba el fondo hacia el poniente. Y se puso el travesaño del medio para cerrar las tablas del extremo a extremo. Y las tablas fueron revestidas de oro, y los anillos fueron hechos de oro, y también se cubrió de oro los travesaños. Tejieron un velo de lino fino
torsal, que tiñeron de celeste, púrpura y carmesí. Fue hecho con manos expertas, con querubines, e hicieron para el velo 4 columnas de acacia, recubiertas de oro, con bronce de oro, sobre 4 zócalos de plata. Y se hizo un velo a la puerta a la tienda de colores celestes y púrpura y lino fino, torsal, con mano experta. Para este velo se hicieron 5 columnas de acacia que fueron revestidas de oro, y sus broches fueron también hechos de oro, en tanto que sus 5 zócalos fueron hechos de cobre. Todo esto lo había recibido Moisés cuando se fue por segunda vez a los 40 días y 40 noches con el Señor. Y él le mostró cómo quería que fuera su tabernáculo. E hizo Bezalel el arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud y 1 codo y medio de anchura y 1 codo y medio de altura, y lo revistió de oro puro por dentro y por fuera, y lo circundó con una moldura de oro. Fundió para el arca 4 anillos de oro para colocarlos 2 en cada lado. E hizo varas de madera de acacia y los revistió de oro. Introdujo las varas en los anillos ambos lados del arca para su transporte. E hizo el propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. E hizo 2 querubines de oro labrados que instaló en ambos extremos del propiciatorio. Ambos querubines sobresalían del propiciatorio en sus 2 extremos, con las alas desplegadas y con sus caras mirándose frente a frente. Hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos de longitud, 1 codo de anchura y 1 codo y medio de altura, y la revistió de oro puro, circundándola con una moldura de oro, y le hizo un marco de 1 palmo, circundándolo con una moldura de oro, y le hizo a la mesa 4 anillos de oro que puso sobre las 4 esquinas correspondientes a sus 4 platas. Frente al marco estaban los anillos que servían de receptáculos para introducir la vara para el transporte de la mesa. Y las varas para transportar la mesa las hizo de madera de acacia y las revistió de oro. E hizo los utensilios destinados a la mesa de oro puro, las fuentes de oro puro, las fuentes, las cucharas, las jarras y los tazones. E hizo el candelabro de oro puro labrado y del mismo material. Hizo la base, el tallo, los cálices, los glóbulos y las flores. Salían 6 brazos de sus costados, 3 de uno y 3 de otro. Hizo cada brazo con 3 cálices a modo de flores de almendro, con sus glóbulos y sus flores. Había un glóbulo debajo de 2 de los brazos, un glóbulo debajo de otro 2 brazos, y otro glóbulo debajo de otros 2 brazos, restantes conforme al número de brazos. Todo era de un solo cuerpo, macizo de oro batido. E hizo las 7 lámparas con sus pinzas y sus cazoletas de oro puro. De 1 talento de oro puro las hizo, como
como asimismo los utensilios. E hizo el altar del incienso de madera de acacia y de 1 codo de largo y 1 codo de ancho y 2 codos de alto del altar, formando un solo cuerpo. Con él emergen sus cuernos y revistió de oro puro el altar, su techo, sus paredes y sus cuernos, y lo circundó con una moldura de oro. E hizo 2 anillos de oro debajo de la moldura sobre ambos costados, a modo de receptáculo para las varas para el transporte del altar. E hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. E hizo el óleo santo de la unción y el incienso de especies con manos expertas. Todo esto fue dado y está hecho tal como el Señor lo quería. Y siempre nos recalca de las especias para el incienso. Dice el 38. E hizo el altar del holocausto de madera de acacia, cuadrado de 5 codos de longitud, 5 codos de anchura y 3 codos de altura. E hizo sus cuernos sobre sus 4 esquinas, que formaban una sola pieza con el altar, y los revistió de cobre bruñido. E hizo los utensilios del altar, los recipientes, las palas, los aspersorios, los ganchos y los braseros, todo de cobre bruñido. E hizo al altar un enrejado de cobre bruñido hasta la mitad del cerco. E hizo 4 anillos en los 4 extremos del enrejado de cobre, que servían como receptáculos para las varas, y las varas los hizo de madera de acacia y los revistió de cobre bruñido. E introdujo las varas en los anillos de los costados del altar para transportarlo, y el altar quedó hueco. Acuérdense que todo lo que era el arca, todo fue de oro, pero la mesa en donde iba a ser transportada era de bronce bruñido. E hizo el pilón y su pedestal de cobre bruñido, con los espejos de las mujeres que se reunían en la puerta del tabernáculo. E hizo el atrio, cortinas hacia el lado sur de lino fino torsal de 100 codos. Hizo 20 columnas con sus 20 zócalos de cobre bruñido, y los ganchos de las columnas y los anillos eran de plata. El lado norte medía 100 codos y sus columnas eran 20, sus zócalos eran 20, eran de cobre. Los ganchos de las columnas y los anillos eran de plata. Hacia el occidente hizo 50 codos de cortina y 10 columnas con sus 10 zócalos y los ganchos de las columnas, y los cercos eran de plata. Y del lado del oriente había 50 codos y había 15 codos de cortina de una parte, y 3 columnas con sus zócalos y 15 codos de cortina de la otra parte, con 3 columnas con sus zócalos. Una parte estaba a la derecha y la entrada al atrio, y la otra parte estaba a la izquierda. Todas las cortinas que circundaban el atrio eran de lino fino torsal, y los zócalos para las columnas eran de cobre bruñido. Los ganchos de las columnas y sus cercos eran de plata. El revestimiento de los capiteles era de plata, y las varas que unían todas las columnas eran de plata. Y la cortina de la puerta del atrio
obra de artífice, era teñida de celeste, púrpura y carmesí, y de lino fino, torsal. Era de 20 codos de longitud y 5 codos de altura, y sus columnas eran sus cuatro zócalos eran de cobre bruñido, y sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles era de plata, y todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio eran de cobre bruñido. Aún las estacas que se enterraban en la tierra eran de un material especial. Así es. Picudé. Este es el recuento de lo gastado para el tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según la cuenta efectuada por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, había hecho todo lo que el Eterno le había ordenado a Moisés. Imagínate, todo fue con tanta delicadeza, todo fue con oro, con plata, con bronce, con cortinas específicas. ¿Por qué criticamos cuando tienen esas iglesias tan bonitas los pastores? Al Señor le gusta la excelencia, al Señor le gusta lo mejor. Nos damos cuenta, por lo menos ahorita nos damos cuenta que al Señor no le gustan esas iglesias pichis. Esos asientos que, oye, te duele hasta la cabeza cuando te sientas en él. Entonces, Pues yo digo que está bien cuando vas empezando, pero conforme vas, Dios te va bendiciendo, vos puedes ir mejorando. claro. Porque una iglesia comienzan de hasta sin nada. No, bueno, el punto es este. El punto es este, que pueda que tienen años, pero siempre estamos viendo, pero mira, no necesitan estos lujos. Wow, mira, aquí solo han de venir los ricos. Claro, somos hijos de un millonario. Deberíamos de todas las iglesias ser las mejores. De todos los templos tener las mejores cosas. Ok, que le había ordenado a Moisés. Con la ayuda de Oliad, hijo de... Iglesia cuando empiezan así pobrecitas, pero de la noche a la mañana esa iglesia se ponen hermosa. Ajá. Ahí está la mano del Señor que hace que todo lo que haga con él tiene que ser presidente, todo. Cuando están haciendo las cosas bien. Sí, claro. Mire, justamente, hermano, ayer hablaba yo con una amiga que tengo de años que yo quiero mucho, y hablábamos justamente de los líderes de ella que tienen años. Yo tengo más de años, de 10 años de conocer. Y ya andan en una iglesia, y ya andan en otra, y ya hacen esto, y ya hacen lo otro, y no pasa. Ya hay que analizar porque Dios no es así. O sea, nuestro Padre no trabaja de esa manera. Tenemos que ver qué está pasando. Entonces, ellos nos representan espiritualmente. Y no es posible de que un padre espiritual vive en esas miserias. La gente tiene un concepto malísimo de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es la humildad sobre todo. La humildad creemos que tienen que traer la ropa más pichirri, los zapatos más pichirri y traer el carro, es más, que ande en bicicleta, ese sí es un buen... No, ese no es un verdadero hijo de Dios, porque un hijo de Dios es el que tiene que andar mejor calzado, de todo a todo. Esos pensamientos se tienen que romper en nosotros. Aquí está, pues. Aquí está en el Éxodo. Pues hay gente humilde, a mí no necesariamente también tienes que andar bien vestido, hay gente que no le gusta andar presumiendo tanto también, y no es que no tenga. Por ejemplo, hay pastores que tienen, y tienen bonitas iglesias, pero no andan presumiendo carros del año o presumiendo cosas. No estamos hablando de presumir. No, pero digo, hay personas que son así también. Ponle, es que estoy hablando en el sentido de que tenemos un concepto tan equivocado que cuando miramos que una persona anda así humilde, ay, ese sí es buen pastor. Miren que el pastor del pueblo tal da la clase o da su servicio y después se va en bicicleta y tiene que ir a trabajar. Estamos mal.
No. Estamos mal. No, lo que pasa a veces es que la gente a veces que quiere ver a un pastor sin nada, porque piensa que si tiene es porque está robando al pueblo, o está haciendo con los diezmos, está enriqueciendo, que es lo que han sacado en las noticias, que los pastores millonarios, que tienen mucho dinero, lo que no están de acuerdo es que muchas veces que no ayuden a la gente, eso es lo que pasa. Bueno, vaya, pero partimos nosotros que estamos aprendiendo de no vayamos a caer en esa crítica. Ese es el punto. Que no. Digamos, ese pastor está bendecido. Amén, así es. Y lo que pasa es esto, que Todos los que van a esa iglesia también deberían de también estar bendecidos. así es, así. El que no va a estar bendecido, hermano Jorge, va a ser el que critique y el que hable. Porque ahí ya se enmugrentó todo. Aparte, si tú estás en una congregación, yo lo he podido comprobar, y tu situación no ves que cambie, hay algo mal. Hay algo mal. Analízate. Si tú consideras que no estás haciendo nada mal, entonces está pasando algo desde la cabeza espiritual. ¿Me entiendes? Entonces todas esas cosas tenemos que ver. Bueno, dice, con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, hábil escultor y dibujante de tejidos de lino fino, torsal, experto en teñido celeste, púrpura y carmesí. Todo el oro empleado en la santa obra, proveniente de ofrendas, sumó 29 talentos y 730 ciclos sagrados. Imagínate, este pueblo no había trabajado. Este pueblo no tenía esas riquezas. ¿Quién le dio todo eso? Dios. Egipto. Por eso, pero cuando salieron de Egipto, sí, que dijo la Dios que iban a salir. bendición que traían esta gente. Oye bien, wow. Ciclos sagrados. Y la plata de la congregación censada sumó de 100 talentos y 1775 ciclos sagrados. Era una beca, medio ciclo por cabeza. Vale decir que los empadronados de 20 años arriba fueron 603.550 y se emplearon 100 talentos de plata para fundir los zócalos sagrados y los de las cortinas. Fueron 100 talentos para 100 zócalos, o sea, un talento por cada zócalo. Y 1775 ciclos se emplearon para hacer ganchos para las columnas y el revestimiento de los capiteles, hacer ganchos para las columnas y el revestimiento de los capiteles, y el cobre bruñido de las ofrendas sumó 70 talentos y 2.400 ciclos que se utilizaron para los zócalos de la puerta del tabernáculo, el altar, el enrejado y todos los utensilios de la puerta del tabernáculo, el altar, el enrejado del tabernáculo, espérenme que estoy toda, la puerta del tabernáculo, en el altar y el enrejado y todos los utensilios del altar, los zócalos del atrio en derredor, los zócalos de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas que circundaban el atrio. E hicieron los vestidos de servicio teñido de celeste, púrpura y carmesí. Y también hicieron los vestidos sagrados para Aarón, como él había ordenado el Eterno a Moisés. El efod fue hecho de hebras de oro y tejido
teñido de celeste, púrpura y carmesí, y de lino fino torsal, y por mano de artífices el oro fue laminado y luego cortado en hebras para entretejerlo con los hilos de color celeste, púrpura y carmesí, y los hilos de lino fino torsal. Le hicieron las hombreras unidas en los extremos. El cinturón del efod era también de hebras de oro e hilos teñidos de celeste, púrpura y carmesí, con lino fino torsal, como le había ordenado el Eterno a Moisés. E hicieron las piedras de ónice con engarces de oro grabados con los nombres de las tribus de los hijos de Israel, como grabados del sello, y las piedras fueron puestas sobre las hombreras del efod, en memoria de las tribus de los hijos de Israel, como el Eterno le había ordenado a Moisés. Saben que cada vez que yo leía como tal y tal de los hijos de Israel, tal y tal, yo solo pensaba en Israel como país, pero no me acordaba que Israel era Jacob. O sea, nunca lo relacionaba. Hasta hoy que estoy leyendo que está hablando de los hijos de Jacob. Y se hizo el pectoral obra de artistas, como se había hecho el efod, o sea, con hebras de oro e hilos teñidos de celeste, púrpura y carmesí, con lino fino torsal. Era cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, doble, y le aplicaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera era de rubí, topacio y ágata. La segunda hilera era de turquesa, zafiro y diamante. Wow. La tercera hilera era de ópal, ágata y amatista. Y la cuarta hilera era de berilo y onice y jaspe. Todas las piedras tenían engarces de oro. Eran 12 piedras en total, grabados como grabado de sello, en los nombres individuales de los 12 tribus. E hicieron sobre el pectoral cadenillas trenzadas de oro puro. E hicieron también sobre el pectoral 2 anillos de oro, que pusieron sobre ambos extremos. Y pusieron ambas cadenillas sobre los 2 anillos en los extremos del pectoral. Y fijaron 2 extremos de las cadenillas a los engrases del pectoral, y los otros 2 extremos los unieron a los engrases de la parte anterior de los 2 piedras de las hombreras de efod. E hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos inferior del pectoral, en el borde que tocaba la parte interior del efod. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron sobre los 2 hombreras de efod, pero por delante, cerca de la unión y encima del cinturón, y juntaron el pectoral por sus anillos y los anillos del efod con hilos de celeste, para que estuvieran sobre el cinturón del efod, que el pectoral no se movía de su posición sobre el efod, tal como el efod le había ordenado el efod fue tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. ¿Te imaginas cómo pesaba este vestimenta? Imagínate, y luego llevaba oro. Volvemos a lo mismo, ¿cómo deberían de andar vestidos los sacerdotes, los que dan la palabra? Imagínate. E hizo el manto del efod con manos de artífice, todo de color celeste, y en el manto fue hecha una abertura con una orla de alrededor
para que no se desgarrara, y sobre las orillas del manto bordado granadas de color celeste, púrpura y carmesí, con lino fino, torsal, e hicieron cascabeles de oro puro, que pusieron entre las granadas de las orillas del manto, de modo que se alternaban cascabeles y granadas en las orillas del manto, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. E hicieron las túnicas de lino, obra de artífice, para Aarón y sus hijos, y el turbante de lino y los adornos de las tiaras también de lino, y los pantalones de lino fino torsal. El cinturón era de lino fino torsal y tintes celestes, púrpura y carmesí, obra de bordado experto, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. E hicieron una lámina de oro puro, diadema sagrada, donde grabaron con grabado de sello, santidad al Eterno. Wow, tenía que traer esa placa que dijera así. Y la sujetaron con hilo celeste delante del turbante, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. Y así terminó toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión, que hicieron los hijos de Israel, como el Eterno le había ordenado a Moisés. Y trajeron a Moisés el tabernáculo, la tienda y sus utensilios, sus bronces, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus zócalos, la cubierta de piel de carnero teñido de rojo, la cubierta de piel de tejón, la cortina del velo, el arca del testimonio en sus varas, con sus varas y en propiciatorio, la mesa con sus utensilios, el pan de proposición, el candelabro con sus lámparas, utensilios y aceite para las luminarias, el altar de oro con el óleo de la unción, el incienso de especies y la cortina de la puerta de la tienda, el altar de cobre bruñido con sus enrejados, sus varas y todos sus utensilios de pilón y sus pedestales, las cortinas del atrio con las columnas de sus zócalos y las cortinas para la puerta, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios para el servicio del tabernáculo, los vestidos del servicio y los vestidos sagrados para Aarón el sacerdote y los vestidos de sus hijos para el servicio. De tal manera los hijos de Israel cumplieron con lo que el Eterno le había ordenado a Moisés. Y Moisés vio todas las obras, verificando que había sido hecho como había ordenado el Eterno, y los bendijo. O sea que él tenía que revisar. Cuando el Señor nos mande a hacer algo, tenemos que revisar si está hecho tal como Él nos lo ha dicho, porque si no, Él nos pide cuenta. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Esta noche hemos aprendido cómo al Señor le gustan las cosas para Él con excelencia, con lo mejor. Cómo deberían de andar los hijos vestidos, por lo menos el sacerdote, el que ministra. Así que alegrémonos para cuando nuestros pastores o los que sean anden bien vestidos, porque Dios está con ellos. Pero veo que lo que se visten así más que todo son la iglesia católica, los obispos, esas cosas, son los que se ven más o menos con esos colores con esa moldura que define la Biblia. Pero ese era en ese ninguna tiempo. iglesia cristiana que yo he asistido desde que empecé, los pastores no se visten, cada quien va vestido con la pastora como ellos vean. Sí, no, en el sentido de que debemos de alegrarnos
es de que nuestros pastores pues anden bien vestidos en ese sentido, de que no lo tomemos a mal ahora en adelante, sino que debemos de alegrarnos de que ellos andan bien. No precisamente tenemos que estar con esas vestiduras, pero por lo menos tenemos que comprender que los hijos de Dios, como sacerdotes, reyes, sacerdotes que somos, debemos de andar bien, ¿verdad? En ese tiempo Dios ordenaba así. Cuando estábamos chiquitos, recuerdo que mi padre nos decía que en los domingos íbamos a la iglesia y teníamos que vestirnos bien. Así es. Estarse todos bien vestidos para ir a la iglesia. Ajá, así es. Entiendo por qué. Ahora ve, se fija entonces porque cuando vamos para la casa del Señor, vea cómo pidió el tabernáculo específico, cortina, no, el color, todo. Los tabernáculos de la iglesia cristiana sí son todos parecidos, me he dado cuenta. Tienen azul celeste, todo así bien bonito, la cortina, todo. Y ya, sí me doy cuenta que la iglesia que he podido asistir, por eso te decía, porque todos son iguales, se ponen de acuerdo todos para ponerlo y era que estaba en la Biblia. Sí, está escrito. No sé, A veces queremos como pasar rápido de todas esas descripciones, pero es necesario que las sepamos lo que el Señor quiere. Qué bonito que entendamos todo eso. Bueno, le damos, no sé, tienen alguna petición o oramos, no sé. Perdón, se le entrecortó. Decía, perdón. Sigamos orando a favor de que el virus se termine, para que se termine la cuarentena y podamos salir a producir, que todo está parado, pues no sé, por allá por Estados Unidos, pero aquí en Venezuela esto está cada día peor aquí, la gente no puede salir según por el virus. No podemos orar para que pase, sino que hay que orar para que de paciencia la gente. Así es, que el Señor se glorifique, ¿verdad? Sí se puede, que el Señor ya, ¿verdad? A sus hijos nos dé la victoria y la misericordia del Señor, nunca nos deje, pero que Él tenga cuidado de cada uno de nosotros, porque nosotros como hijos de Él no vamos a pasar situaciones. Yo solo les pido que no se desesperen, que no se sientan, no se preocupen, porque tenemos que hablar los unos con los otros y va a haber ayuda, vamos a extenderlos la mano los unos con los otros, porque como dice un dicho del mundo, hoy por ti, mañana por mí, y así es que vamos a creer y confiar, dejemos la pena a un lado. Dile que mañana le vas a poner $50. Ajá, porque Dios a veces quiere tratar con nosotros alguna área, el orgullo, la vergüenza, quiere que convivamos, que convivamos los unos con los otros. Entonces el Señor nos está probando. Tengamos paz, tengamos tranquilidad. Sé que no es lo mismo vivirlo que platicarlo, ¿verdad? Entonces, pero Dios tiene cuidado de ustedes, Dios los ama, Dios es especial, tiene un momento específico para darles la victoria. No nos desesperemos, así como lo hizo con su pueblo, y lo primero que van a hacer es como hizo María, agarrar un pandero, danzar y darle gracias al Señor. Amén. Bueno, Nani, ¿hay algo que quieras decir? Dar gracias a Dios por su protección que nos ha dado hasta ahorita, pido por la salud de mi nieto, que ahorita anda malito así como de fiebre, hacer oración, pedir a Dios por su salud, por su sanación, por mis hijos, por las necesidades de todos, por los hermanos venezolanos, que salgan pronto de su situación. Amén. Y por todo de cada uno de nosotros. Amén. Un tecito de Eucalipto, ella puede. De eucalipto, si tienen ustedes de eucalipto, pero el té de hojas de laurel, 3 clavitos de olor, miel de agave, una cucharadita de miel de agave, y que le lean Isaías 61:3 a todas las veces que puedan, ¿verdad? Estárselo tomando por el nombre del Señor.
Ok, bueno, vamos ahora. Para el cumpleaños de paz que lo cuiden mañana y por Yesenia y por Victoria. Ok, mis hijas van a cerrar la mañana, vamos a orar por eso. El cumpleaños de mi esposo, la celebración se la adelantamos, fue hermoso, estuvo bonito ayer, pero en sí el cumpleaños mañana. Pero no solo él, cumplimos, tenemos 14 en diciembre, cumplimos 15, 13 años de casados por lo civil el día de mañana, así que no te salvas de la cena, ya ve para ti, es para mí. Doble regalo. Sí. Gracias, entonces vamos a orar por eso y hermano Jorge, tranquilo, para mañana ahí le va, dice José, una bendición, ok, tranquilo, todo bien, todo tranquilo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, ok. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos honra, te damos gloria, te bendecimos, Padre bendito, porque tú eres bueno. Oh, precioso Dios, gracias porque este día, después de tanto tiempo, fuimos a tu casa y nos sentimos regocijados. Fue un día tan maravilloso, fue tan precioso. Yo te agradecí tanto porque me vi allí en tus atrios adorándote. Oh Señor, fue hermoso, maravilloso, Dios, levantar mis manos y agradecerte. Yo sé que en mi casa también lo puedo hacer, Padre, pero yo anhelaba ir, Señor, bendito tu tabernáculo, Señor, gracias. Gracias, te glorifico, te bendigo, te alabo, mi Dios. Padre, yo te pido, Padre Santo, por México, Padre, por Venezuela, Señor amado. Yo te pido, Señor, que esas situaciones no afecten a tus hijos, Señor, que tus hijos están en el hueco de tus manos. Mi Señor, y su familia, Señor bendito, tú tienes el cuidado, Dios de la gloria, Señor Padre. Paséate, Nazareno, por el medio de ellos, Señor, y extiende tu mano de poder, Señor amado, y que no le falte nada, Padre. Yo te pido por tu hijo Jorge, por Ernesto, Señor, por Jorgito, Padre Santo, allí, Señor, ayúdalo, mi Dios amado, Padre de la gloria, Señor del cielo, poderoso Dios, nuestro Creador. Oh, papito lindo, oh, Jesucristo de la gloria, Espíritu divino, muévete, muévete, Señor. Haz que esta peste pase, Señor. Ten misericordia por tus hijos, Señor. Te pido que no nos toque a ninguno, Señor amado, ni a nuestra familia, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo pido por el poder de tu palabra y de la manera más humilde, Señor. Te lo suplico, Señor amado. Te pido por la salud del nieto de mi cuñada, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, que toda fiebre, Señor, se corta de raíz, Señor. Se cancela todo temor de enfermedad, Señor. Señor bendito, te pido que sea una simple gripe, Señor. Te pido que se le quite y que se le corte, Señor del cielo. Que no cause ningún daño a ese cuerpo, Señor amado. Ayuda y protege toda la familia González, Holguín, Señor. Y la familia, Padre, de mi cuñada, Señor. Ayuda a toda la familia, el hermano Jorge, a sus papás, a su familia, a sus hermanos. Ayúdalo, cuida a Jorge, Señor, a Jorgito allá en Washington. Ayúdalo, mi Señor, ayúdalo, te lo pido, Padre. Apártalo de todo mal, Señor. Ayúdalo, mi Dios amado. Cuida a nuestra familia. Levanta, Señor, a mi mami, Señor, en Honduras, que esté todo bien con ella, Señor. Quítale todo temor, Señor bendito. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a la situación aquí en esta casa, Señor. Ayúdanos, que venga tu paz y tu tranquilidad, Señor bendito. Te pido que nos ayudes, Dios mío. Señor del cielo, ábrele puerta a los hermanos, Señor. Abre puertas, Señor del cielo, y ellos puedan tener su propio espacio, Señor. Te lo pido por el poder de tu palabra, mi Dios amado. Mis hijas van de viaje mañana, que tu ángel las acompañe y las cubra, Señor. Me las lleve y me las traiga con bien, y ninguna peste tocará sus cuerpos, Señor. Porque ninguna más forjada en contra nuestro prosperará, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Toma control del cansancio, Señor, de mi cuerpo, Señor. Pongo el restaurante en tus manos, Señor. En tus manos está, Señor. Y te pido, Dios de la gloria, que me ayudes
Ayúdame, mi Dios, gracias por ese taller, gracias por el restaurante, Señor, gracias, Dios de la gloria, porque tú eres bueno, mi Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno de los clientes del restaurante como del taller, Señor. Bendícelos, te lo pido, Padre. Gracias, Señor amado. Te pido por la situación que está pasando en el mercado, Señor. Con Sams y con el pastor, Señor. Mira, Dios, el uno es tu creación, Señor, y el otro es tu hijo, Padre. Haz justicia, Señor, y que ese hombre se calle, Padre. Te pido, Padre, que traigas tu paz a ese lugar y que quites a lo que tengas que quitar. Que nadie venga a estorbar ni moleste la paz y la tranquilidad de allí, Señor. Oh, Espíritu Santo divino, tú quitas todo lo malo, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor me los bendiga, ¿ok? Cuídense, se les quiere mucho. Amén. Hermano Jorge, écheme